Señor presidente, señoras y señores diputados, lo que he contemplado de este debate hasta el momento me confirma una sensación que he de reconocerles que he tenido desde que he llegado hace escasamente 2 meses a esta Cámara. Tengo la sensación de que a veces esta Cámara vive en una burbuja de cristal sin acertar a debatir, a discutir sobre las cosas reales y concretas que están pasando ahí afuera en el exterior, en el mundo real. Y lo digo porque decía el señor consejero, al que, por cierto, agradezco la primera parte de su intervención por la clarificación, porque sí es verdad que es un debate muy confuso en el cual suelen mezclarse partidas presupuestarias de un lado y de otro. Pero decía el consejero que no había que hablar de la historia. Yo creo que sí hay que hablar de la historia. Y sí hay que hablar de la historia en el debate del carbón en Asturias, aunque es cierto que supongo que a lo largo de esta legislatura habrá ocasiones con más tiempo y con más profundidad de hablar de estos temas. Pero yo creo que si algo tenemos que hacer en Asturias es dejar de meter la cabeza debajo del ala y hablar de las cosas realmente como son y no como creemos que son. Decía el primer interpelante, el portavoz de Izquierda Unida, que había que mostrarse rebelde o insumiso en su actitud ya manifestada desde el debate de investidura a las decisiones de la Unión Europea, esa decisión 2010-787 de 10 de diciembre que marca el horizonte del sector del carbón en toda Europa para el 2018. Y esa decisión que usted, señor consejero, decía que es posible que se revise, que es posible que Alemania puede que esté planteándose revisar ese marco. Podemos seguir esperando a ver si Europa, a ver si Alemania revisa esa decisión y, mientras tanto, estar aquí discutiendo sobre las ayudas a este sector o no. Pero, mire, la realidad es esta. La realidad es que Europa ha determinado que no se van a mantener más allá del 2018 las explotaciones que no cumplan 2 criterios, sostenibilidad económica y sostenibilidad medioambiental. Y como usted decía, y usted conoce la historia seguramente mejor que yo del sector, el sector minero en Asturias no ha sido rentable, no ha sido sostenible económicamente por sus propios medios, al menos desde el plan de liberalización del 1959. Y, desde luego, desde la fundación de UNOSA en 1967. Por lo tanto, podemos seguir en Asturias tratando de decirle a la gente que a base de subvenciones, que a base de ayudas de la Unión Europea vamos a hacer sostenible este sector más allá del 2018. Pero yo no he venido aquí a decir esto, no he venido a esconder la cabeza debajo del ala y, además, no lo he venido a hacer pensando fundamentalmente en todos esos mineros que están marchando hoy a Madrid y en todas sus familias y en todas las poblaciones de la cuenca minera, a los que yo, en la medida de lo posible, me hago decirles la verdad, mi verdad, como yo la veo, que puede que no sea la que comparta con el resto de grupos de esta Cámara, pero como yo creo que son las cosas. Y lo que yo creo es que, aunque usted diga que hoy no procede hablar aquí de los fondos mineros, que hoy no procede hablar aquí de la reindustrialización, de la generación de ese tejido empresarial alternativo, yo creo que sí procede. Y yo creo que sí procede porque esos mineros que están ahora marchando hacia Madrid, de Asturias y de León, yo creo que están marchando no porque vayan a cerrar las minas, sino porque la mayoría de ellos tienen 40, 42 años y no tienen un futuro. Y no tienen una alternativa de empleo viable en esas comarcas mineras más allá de la minería del carbón. Y mire, hay algunas cifras que hay que decir aquí en la Cámara asturiana. Desde el 1998, el primer plan de la minería, por cierto, protagonizado por el Gobierno del Partido Popular, con el vicepresidente señor Álvarez Cascos, se han invertido, se han consumido, se han destinado, porque probablemente no se han gastado, casi 6.000 millones de euros solo en la reactivación de las comarcas mineras, destinado a infraestructuras, a planes de formación y a captación de nuevos empleos. Sin embargo, las cifras hoy son tozudas. 30.000 habitantes menos en las comarcas mineras en los últimos 20 años y las cifras del paro a nivel del año 94. Por lo tanto, hay que hablar de esto, porque hay que hablar de futuro. Yo creo que tenemos que hablar de futuro. Y tenemos que hablar de las competencias políticas que tiene esta Cámara y este Gobierno. Probablemente la discusión sobre el marco energético, sobre la política energética, excede del marco de esta Cámara o de las capacidades del Gobierno regional. Excede, yo creo que incluso del marco de la política nacional, y creo que ese
plan energético, ese marco energético, se va a jugar en la política en la Unión Europea. Pero, desde luego, de lo que tenemos responsabilidad, de lo que es responsabilidad de la política y de los políticos asturianos que han venido gestionando estos planes desde el año 98, es de qué se ha hecho con ese dinero, que se ha hecho con esas inversiones para generar ese tejido alternativo que ahora facilitase una salida a todas esas personas. Por lo tanto, yo creo que habrá que hablar de eso, habrá que hablar de lo que dice efectivamente el Consejo de Economía Económico y Social de Castilla y León, lo que dice la Sindicatura de Cuentas, en fin, lo que dice el propio Ministerio de Industria sobre cómo se ha venido gestionando. Pero sí es cierto que yo también estoy de acuerdo en que hoy Asturias no puede renunciar a esos 5.000 aproximadamente empleos directos que se juegan con este recorte de ayudas. Es cierto que hoy Asturias no puede renunciar a ese plan, a ese aterrizaje suave pactado o impuesto desde la Unión Europea, y no puede renunciar al tiempo. Es cierto que hemos derrochado muchos recursos y que hemos derrochado mucho tiempo, pero el poco que queda, no podemos renunciar a él. Y nosotros apoyaremos la moción para que desde aquí haya unidad, para que el día 2, como anunciaba usted esta mañana, que creo que tiene concertada una entrevista el presidente del Gobierno asturiano con el ministro de Industria, pueda ir con el apoyo y con el respaldo de esta Cámara para solicitar ese aterrizaje suave, para solicitar que no se interrumpa abruptamente la vida de este sector. Pero nosotros lo vamos a someter a una condición que es ineludible por responsabilidad y porque pensamos en el futuro de esas comarcas, porque pensamos en el futuro de esos trabajadores. Y es que hay que someter a revisión todo el marco de gestión de esos fondos mineros, que ha sido un absoluto fracaso. Pero ha sido un absoluto fracaso desde su misma creación, porque el modelo de esa reactivación ha sido un absoluto fracaso desde el principio, un modelo burocrático, territorializado, con control sindical en la mayoría de las partes, que no ha permitido que se haga una gestión clara y una gestión eficiente de esa cantidad de recursos. Y, por lo tanto, nosotros apoyaremos desde esta Cámara la unidad en la defensa de este proceso suave y no proceso abrupto de recorte de ayudas, pero exigiremos también que se produzca una revisión profunda, tras un debate, tras la revisión, sobre los modelos de reactivación, sobre la reinversión de esos fondos mineros, sobre qué se ha hecho con ellos y sobre, ya digo, cambiar absolutamente un modelo que a nuestro modo de ver es absolutamente fracasado y no permite ganar el futuro. Y es de lo que se trata. Queremos hablar de futuro, en definitiva, no queremos hablar de pasado, pero si no reconocemos los errores que hemos cometido y que son responsabilidad exclusivamente de la política asturiana y de los políticos asturianos que han estado gestionando y que diseñaron este plan y que lo gestionaron, si no reconocemos esto, ya digo, haremos un flaco favor al conjunto de los trabajadores y al conjunto de las poblaciones de las comarcas mineras y de Asturias en su conjunto. Por lo tanto, ya digo, apoyaremos, en su caso, la unidad de la Cámara, pero sí queremos que haya un proceso de revisión, un proceso en el cual se cambien los sistemas de gestión de esos fondos mineros y en el que se asuman las responsabilidades y se reconozca que el sistema que se generó, que se creó con el primer plan de la minería, es un absoluto fracaso. Muchas gracias, señor Prendes. Para fijar posición tiene la palabra